Ya, bueno, en primer lugar, me presento. Mi nombre es Pablo Tardío. Yo soy su auxiliar oficial de programación 1. A ver, si tienen igual alguna consulta o algo algún día, igual me pueden hablar por el número que les hablé por WhatsApp. Yo soy Pablo Tardío. Y si quieren anotárselo, mi número igual está por el número que siempre les voy a hablar en WhatsApp. Ese es mi número. Cualquier consulta o duda me pueden hablar por ahí. Primero preguntarles, ¿qué les dijo el ingeniero en cuanto a lo que van a reiniciar el semestre? ¿Él cómo va a tomar eso de respecto a su avance? Eso quería preguntarles para ver qué avanzar o si retomar desde donde están ustedes o comenzar desde cero. No ha dicho nada con respecto a ese tema y ya hemos avanzado todo lo que es la clase de números y la clase, ahorita estamos en cadena. Todo eso ya lo subió al Classroom y eso. Ya. Pero, ¿ustedes le entienden bien o les gustaría que hagamos, digamos, un repaso rápido de cómo funcionan las clases y todo eso? Sería bien ver un repaso de todo. No sé qué dicen los demás. ¿Qué dicen los demás? A ver, si no quieren hablar, igual lo dicen por chat, no hay problema. Sería bien ver, ¿no? Un repaso para que así algunos, si es que tienen dudas, despejen. Ya, entonces vamos a hacer un repaso de lo que es entonces la programación orientada a objetos, que es lo que tocamos ya en programación 1. Y a ver, empezando así con los conceptos, vamos a empezar con lo que es entonces la programación orientada a objetos, que así se abrevia su sigla. Esto significa programación orientada a objetos. Programación. ¿Podrías grabar la clase para aquellos Sí, que no pudieron entrar? claro, claro. La estoy grabando. La voy a subir a un canal de YouTube y les voy a pasar el link por el grupo. Todas las clases las voy a grabar. Ah, ya, bueno, gracias. Como les estaba diciendo, esta es la programación orientada a objetos, que es la que se toca en programación 1. ¿Qué diferencia de esta programación hay a la que estaban conociendo en lo que era introducción a la informática? Es que aquí ya vamos a seguir un modelo de estructuración del código. ¿A qué me refiero con esto? Es que allá no va a estar todo el código en un solo archivo como siempre lo ponían, digamos, dependiendo de con quién lo hayan llevado, digamos, lo ponían todo así de corrido, digamos, ¿no? Ponían, digamos, definían las variables y luego ya empezaban con sus funciones o lo que iban a hacer según su diagrama de flujo. En cambio aquí lo dividen según qué es lo que necesitan. Em, Esto en sí, en pocas palabras, sería como relacionar la programación ya más con la vida real. ¿A qué me refiero con esto? Digamos, ya en vez de manejar todo en un solo archivo y separarlo, lo separamos en cosas que se llaman clases. Clases. ¿Qué son las clases? Son como algo así como decir contenedores de código y de algo en común. Y las clases a su vez van a generar lo que es el título de esto, objetos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Poniendo un ejemplo, digamos, a su alrededor todos ustedes ahorita imagino que están en la videollamada tanto por teléfono o por computadora. Imaginen que la clase, digamos, la computadora tiene atributos en común con otras computadoras, ¿cierto? Todas las computadoras tienen memoria RAM. A ver, digamos, aquí vamos a poner computadora, digamos. La computadora tiene memoria RAM o tiene procesador o también peso y tamaño de disco, ¿cierto? Y aquí lo vamos a poner disco. Y todas las computadoras tienen este atributo en común, ¿cierto? O sea, puede haber otra computadora que tenga RAM, procesador, peso y tamaño de disco, pero no va a tener lo mismo que tiene la suya de ustedes. Entonces, de esta comparación, podríamos sacar que la clase, digamos, de esto de aquí, sería la clase computadora, que es lo que tienen en común todos estos objetos. Lo englobamos en un solo objeto que sería, digamos, la clase computadora. Digamos, poniendo esto en una clase que generalmente se
dibuja como un cuadrado así de esta manera, donde siempre se escribe con mayúscula el objeto. Aquí se tendría que poner computadora en total sin abreviar. ¿Qué tendría la clase computadora? Esto es una clase. Como habíamos dicho, la comparación de los atributos con otras computadoras, lo que tienen en común son que tienen RAM, o que tienen procesador, o que tienen peso y disco. Claro que obviamente esas no son los únicos atributos que tienen en común. Hay más cosas como la pantalla, la batería, teclado y cosas así. Pero por ahora pongámoslo esto como ejemplo. Entonces, tomando en cuenta la clase computadora, ¿cómo se crearían nuevos objetos? Digamos, imaginemos dos marcas de computadora, digamos, qué sé yo, HP y Asus tal vez. A ver, vamos a poner aquí el ejemplo, voy a borrar eso, voy a volver a escribir la clase computadora, ok. Esto no sé por qué se rayó mi pantalla. Ahora sí, voy a borrar. Como les estaba diciendo, estábamos en la clase, en la clase computadora, ¿cierto? Lo voy a poner con abreviación, pero si lo estuvieran escribiendo formalmente, se escribe sin abreviar. Se pone computadora con mayúscula tal como es. Después los atributos que decíamos eran RAM, procesador y disco. Ya. Esa es nuestra clase principal. Ahorita la clase en sí es como que ustedes tomaran, así, a pocas palabras, así, hablando común, sería como si tomaran el alma del objeto, porque en sí no tienen el objeto armado aún, simplemente tienen la idea de cómo va a ser, de qué va a tener el objeto. Entonces, si ya ustedes quieren crear una computadora, ya digamos, aumentémosle el atributo marca de paso, porque vamos a separarlo en dos, ¿cierto? Marca. Tomando el atributo marca más, digamos, queremos crear un objeto, entonces llamamos a la clase computadora y le decimos quiero una nueva computadora. Y por lo tanto después, al crear ya un objeto que va a existir, es así como lo arman, digamos, ya rellenan los atributos que tenían señalados en su clase, digamos. Si quiero crear, digamos, una computadora, digamos, gama media, digamos, para que les corra todo, sería, digamos, unos 4 GB de RAM, un procesador i5, un disco de 1 tera, de 1 terabyte, y marca HP, la que todos usamos, la mayoría digo. Y digamos, eso sería la manera en la que se crea la clase. Y con esta clase, digamos, al crear la clase ustedes le dan un nombre, digamos, y eso sería algo así como su modelo de la computadora o algo así, o le ponen computadora nueva, digamos, eso ya le ponen como nombre de variable. Ahorita estamos abstrayendo, después lo vamos a poner todo esto ya en código para que se vea cómo se armaría la clase. Digamos que tenemos ya todo esto en una nueva computadora y esa variable se llama computadora, o pongámosle computadora 1. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes quieran llamar a la computadora 1 que tiene estos atributos, simplemente llaman a esto, a la variable donde crearon su computadora nueva, la cual era esta clase de aquí. ¿Se entiende más o menos cómo funciona? Es así como que ustedes tienen los planos de algo para después recién armarlo, rellenando las cosas que deberían hacer. Son como instrucciones más o menos de cómo hacer algo. Por ejemplo, a ver, tomando otro ejemplo sería, a ver, un teléfono, digamos, a ver, vamos a ver. ¿Qué atributos, a ver, tiene un teléfono en común con otros? Que me puedan decir. Aquí, digamos, poniendo una clase teléfono. A ver. El chat, ¿qué dice? Uy. A ver, ¿qué está pasando? A ver. Ya. Digan algo, por favor.
¿Qué clases ven de su teléfono en común con otros teléfonos? A ver, comenzando, digamos, yo con pantalla, digamos. ¿Qué otros atributos verían que tienen todos los teléfonos sí o sí? Son chinos. Ya, digamos, ¿de dónde son, digamos, sería origen, digamos? Su fabricación. Después, su batería. Siempre para crear una clase tienen que buscar todo lo que tienen en común, lo que quieren que nosotros, así en términos técnicos, le llamamos abstraer, porque cuando vuelven a un objeto o una clase se llama abstracción. O sea, volver objetos en una clase es abstraer. Pero así en términos generales diríamos que es como que comprimirlo todo, ¿no? O sea, sacar lo común de todos. Eso sería su abstracción para volverlo una clase. Entonces, una vez que sacan de un objeto o de varios objetos sus cosas en común, ya saben que es algo que se puede repetir una y otra vez, y para que no lo repitan, es por eso que usamos las clases. Para no repetir código también lo usan eso. Porque digamos, si ustedes tuvieran que crear varios teléfonos y no tuvieran la clase teléfono, una y otra vez ustedes tendrían que escribir teléfono con atributo número o pantalla y todo eso. Y eso es un desperdicio de tiempo. O sea, si crean 2 teléfonos ya no es tanto desperdicio de tiempo, pero digamos, imagínense 1.000.000 de teléfonos. Ahí ya la cosa cambia, ¿cierto? Porque perderían, qué sé yo, por tal vez 2 segundos por cada teléfono, y eso sumado se hace como ya unas 3 horas perdidas que podrían ahorrarse creando clases. Y así también tienen el código más organizado. Ya digamos, aquí ya creando lo que estábamos diciendo de teléfono. Ay. Uy. Ya, de teléfono, digamos, sacando objetos, diciendo que ya tenemos el modelo, digo, la clase teléfono, decimos vamos a crear un teléfono Sony, digamos. Le ponemos ese nombre de variable. ¿Y qué le ponemos? Que tiene pantalla igual a, qué sé yo, 6 pulgadas. Origen China, no sé dónde se hacen los Sony. Batería igual a, qué sé yo, 5000 miliamperios y cosas así. ¿Entienden? ¿Se entiende más o menos cómo funcionan las clases? Y a ver, pasándolo esto a lo que es Delphi. Ahorita tenía su clase cadena, estaba viéndola. Pero ahorita vamos a hacerlo, como estamos haciendo repaso rápido, vamos a crear uno nuevo. En vez de form application. No. Y a ver. O ahí mismo era que lo creé. A ver. Ya lo vamos a crear ahí mismo. A ver, otra vez vamos a abrir. Oh, creo que hay recientes acá. Open, allá. Ya. Para crear una clase en lo que es embarcadero, ustedes lo que tienen que hacer es irse a, digamos, primero crean, ¿no? Ponen nuevo y ponen su BSL for application. Eso lo que les va a crear va a ser el formulario y todo esto, la parte gráfica, lo que es esto de aquí, ¿cierto? Ah, no abrí el proyecto correcto, creo. ¿Qué pasó? A ver, esperen, no abrí correctamente esto. Bueno, pero la cosa es que cuando le dan nuevo form application, les va a aparecer un formulario vacío. ¿Y qué es lo siguiente que tienen que hacer para que dentro de ese formulario ya tengan clases? Haciendo el ejemplo de ahorita, ponen, digamos, nuevo y luego le ponen nueva unidad que dice de Delphi. La nueva unidad es algo así como un archivo que les va a permitir meter código en Delphi. Ya tiene como un modelito de cómo es una clase en sí. Cuando ponen una nueva unidad, les va a quedar así. Dice unidad 2, que es con lo que se creó por defecto. Interfaz, implementación y final.
Entonces, ¿cómo están estructuradas las clases en Delphi? Lo primero para que funcione esta clase es que pónganle un nombre que ustedes quieran a la clase, digamos. Le ponemos U para abreviar que es una unidad de Delphi. Después pongámosle la C de clase. Y después, ¿qué clase habíamos creado hace rato? Antes de la de teléfono era la de computadora, ¿cierto? Entonces vamos a crear esa clase. A ver, ¿dónde está Delphi? Oh, ya. Vamos a crear la clase computadora. Esto es del principio, es por eso que aquí les decía que siempre lo pongan en mayúscula. Esto se supone que son clases y es por eso que también en las abreviaciones se ponen con mayúscula. Entonces esto igual al ser la clase computadora lo igual lo ponemos con mayúscula. Eso es más que todo una manera formal de escribir lo que es codificar. Ya, tenemos la clase computadora, ya le pusimos el nombre y ahora lo que tenemos que hacer es en la parte que dice interface, ustedes tienen que definirle qué va a tener esta clase, qué métodos y qué variables. Entonces, aquí primero se pone, como es Delphi, o sea, cuando es otro lenguaje no se pone esto lo que es el use. Pero como es Delphi se pone esto de use sysutils, que les va a permitir, a ver, esto no está bien, parece. Es uses, ya, uses sysutils se pone, eso es para que use lo que es las utilidades de Delphi, o sea, lo que es el lenguaje, bueno, el lenguaje y el propio embarcadero tiene sus utilidades para que funcionen las clases y todo eso, y tienen que importar esta cosa que es algo así como funciones que le permiten correr al programa, a la clase. Ponen el use sysutils y ya pueden empezar a lo que es definir su clase. ¿Cómo está hecha su clase cadena? Tiene una constante, tiene su tipo de de variable y sus variables aquí privadas y públicas. Ya, empezamos con lo que es aquí en nuestra clase de computadora no le vamos a poner lo que es constante. ¿Por qué? Porque en este caso no le vamos a poner valores por defecto. Le vamos a poner lo que es el nombre de la clase, que es computadora. Computadora que es igual a class. Y le ponemos punto y coma. Aquí es 2 puntos igual, ¿cierto? Oh. Me faltó el type. Ay, pucha. A ver qué pasa. Ya. Ya. Aquí también ponen el type antes de poner qué tipo de variables van a usar. Ponen computadora que es una clase. Entonces luego de eso lo que tienen que hacer es definir qué variables tiene, como se ve aquí, privadas y públicas. Entonces aquí clase pone directamente con mayúscula y sin punto y coma. Ya. Las variables privadas, ¿por qué se ponen? Las variables privadas aquí en este caso se ponen en privadas porque en sí no cualquier persona debería poder acceder a ellas si el propietario de la clase no quiere. Y esto, ¿por qué? Más que todo por seguridad y por orden del código, ya que digamos, todos ustedes tienen las computadoras, ¿cierto? Pero no todos pueden acceder directamente a la RAM o al procesador o al disco, no está a la vista, ¿cierto? Tienen que recurrir a un destornillador y sacarle todas sus cosas para que lleguen hasta ese punto. Y tomen algo así que el destornillador y todo eso fueran como funciones con las cuales a través de ellas pueden acceder a los atributos de la clase computadora. Entonces, también, ¿qué pasaría si, digamos, estuviera a la vista la RAM y el procesador y todo eso? Ustedes por ahí, digamos, por accidente lo tocan y se mueve un poco y ya se arruina y todo eso, digamos. No es bueno que tengamos las variables con las que trabaja una clase en público, sino en privado, y es por eso que se ponen estas variables en privado. En este caso ahorita vamos a poner RAM, procesador, disco y marca en variables privadas. Aquí private, vamos a poner RAM, que es, vamos a ponerlo como un entero,
como un Word. Después tenemos procesador. El procesador nosotros lo tenemos como un número y una marca en sí, ¿no? O sea, un i7 o un i tantos y con diferentes características dentro. Entonces procesador lo vamos a poner como si fuera una string simplemente. String. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos el disco. El disco lo vamos a poner como un número, un Word, ya que simplemente tenemos una cantidad de bytes que van a ser, digamos, 1 tera, 2 teras o megabytes o kilobytes, digamos. Pero nadie tiene discos de 1 kilobyte, así que mejor lo manejaríamos con teras, digamos. Luego, la marca. La marca lo pondríamos como, esto lo vamos a poner con minúscula. Les aconsejo siempre que sus variables las comiencen con minúscula, para que así sepan que son variables y no clases. Ya, marca la pondríamos como una string. Entonces, hasta ahí ya tendríamos nuestra clase computadora bien definida. ¿Por qué se pone todo esto en esta parte que dice interface? Todo esto que es sysutils, computadora, private, disco y marca. En otros lenguajes no lo ponen así, lo separan la interfaz de la implementación, pero en este caso, aprovechando que lo pone así Delphi, les voy a explicar un poco para que en el futuro lo sepan. ¿Qué es una interfaz? En sí, la interfaz es la parte en la que el código, aquí lo voy a anotar, ¿sí? Es algo así como los planos de un código. ¿A qué me refiero? A que es como los planos, a que esto les va a decir qué es lo que tiene dentro la clase. Así como esta le decía qué atributos tiene, esto además de eso les pone las funciones, ¿cierto? Porque ustedes en la parte de, si se fijan en su clase cadena, aquí tienen todas sus funciones que va a tener su programa, sin que las hayan codificado aún. Entonces aquí solo se dice, vos vas a tener esta función, no me importa cómo la hagas, después la implementás vos, pero vas a tener esa función. Esta clase tiene esa función y eso es de lo que se encargan las interfaces, de anotar todo como instrucciones. Son como planos de un edificio, digamos. Los planos de un edificio ustedes saben cómo hacerlo, pero o sea, el arquitecto se los da al albañil para que lo construya. Al arquitecto no le importa cómo lo vaya a construir el albañil, pero ya están los planos de cómo debe hacerlo, ¿cierto? O sea, de qué debe hacer, en qué forma. Serían como planos, instrucciones, o es algo así como un contrato donde te dice qué debes meterle a tu clase, qué funciones, qué atributos. Es por eso que en la parte de interfaz se pone eso en Delphi. Entonces ahora poniéndolo acá, ya. Teníamos los tipos privados y todo lo que es público lo ponen ya en los métodos que les van a permitir acceder. Aquí por eso los pone en public. Ya. Public le voy a poner. Uy. Ya. ¿Qué métodos podría tener una clase computadora? Digamos, podríamos tener un método que nos permita, qué sé yo, ver el disco o... esperen, es una función... No, mejor dicho, un procedimiento que nos permita ver el disco. Procedure. Ya. Que nos permita... Ya, cambiarle el tamaño al disco, mejor dicho. Un procedimiento que le cambie el tamaño al disco. Cambiar tamaño de disco. Simplemente eso. Ya le indicamos ahí que va a tener eso. Todavía no se implementa. ¿Qué más podría tener una clase computadora? A ver, podría tener...
encender, digamos, que, bueno, no podríamos codificar eso en el ejemplo, pero digamos, aumentarle RAM, qué sé yo, a ver, procedure, aumentar RAM. Una función ahora. Las funciones son aquellos que devuelve algo. Entonces, ¿qué podríamos ver de esta computadora? Lo que queremos ver tal vez es ver cuánto de disco tiene, o ver tal vez cuánto de RAM tiene. Igual podría ser una función VRAM. Eso podría ser en cuanto a los atributos. Luego, aquí pueden especificarle si es que tuviéramos valores de entrada para cambiar cosas. En el caso de lo que teníamos acá, que era aumentar RAM y cambiar tamaño de disco, podemos meterle aquí que tenga una variable, digamos que se llame nuevo tamaño, que sea de tipo Word. Y también podríamos tener una variable que sea nueva RAM, que sea de tipo Word, porque son números, ¿cierto? Ya, entonces, aquí aclarando de por qué los puse como procedimiento cambiar tamaño disco o aumentar el RAM, o la función ver disco, digamos, o ver RAM, sería de esta manera. ¿Cómo funcionan los procedimientos y las funciones en cuanto a las clases? Como sabemos, la clase, digamos, es como un cuadradito, lo graficamos así. Pero como todos sus atributos de la computadora, aquí lo voy a poner PC ya, para que no escribir computadora, tiene aquí sus atributos. Entonces, pero al los atributos estar en privado, nadie externo lo puede ver. Eso quiere decir que todo esto es como si fuera una caja negra, digamos. Nadie lo puede ver más que la misma clase. Entonces, ¿eso de qué sirve? De seguridad para la clase, pero para al quien lo use no le sirve. Ya, gracias. Voy a volver a explicar. Les decía, a ver, lo voy a borrar esto. Ya puedo explicar. Ya les decía que continuamos desde donde se cortó, que era que la clase era algo así como una caja negra, que solamente la misma clase puede acceder a sus atributos. O sea, ustedes igual como clase persona solo pueden acceder a su vista, nadie más puede ver lo que ustedes están viendo, ¿cierto? Solo ustedes por sus ojos. ¿Y cómo les transmitirían a otro qué es lo que están viendo? Hablando, digamos. Entonces lo mismo funciona, digamos, para las clases. Tienen funciones que les permiten comunicarse con el exterior. Y ya que las funciones son parte, digamos, imaginen, ya los atributos los voy a poner en rojo, digamos estos son atributos, lo voy a poner acá. Estos son atributos y los azules van a ser funciones. ¿Ya? Digamos, arriba están los atributos y aquí abajo las funciones. Tenemos las funciones que están también dentro de la clase. Entonces las funciones sí pueden acceder a los atributos porque solo por dentro se pueden ver, ¿cierto? Pero a la vez las funciones están conectadas con el exterior. Es como una conexión donde el exterior, digamos esto, qué sé yo, es un ojito. Uy. El exterior puede ver, puede ver todo lo que está dentro de la clase por medio de las funciones. Entonces, siempre para acceder a atributos de una clase usamos funciones. Entonces, aquí les decía que por qué puse procedure en esta parte de lo que es cambiar tamaño de disco. Los procedimientos, como tal vez le explicaron o tal vez no en Introducción a la Informática, se difieren de las funciones en una cosa. Es que, digamos, tenemos la función procedimiento. Funciona similar o trabaja similar a lo que es una función, pero con la diferencia, aquí lo vamos a poner
como fuera una función, que después lo voy a explicar. El procedimiento, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es tomar un valor de entrada y lo va a modificar en lo que es la clase y luego nada más, ahí muere. No devuelve nada, no hay una salida, solo hay entrada. En un procedimiento solo hay entrada. No devuelve ningún valor. Así que, pero todo lo que le envíen puede modificarlo. Así que digamos, si le envían a una computadora, le envían tal vez, qué sé yo, a ver. O digamos que le envían, ya, a una computadora de un diseñador, digamos, le envían una foto para que les haga Photoshop, digamos, y que los ponga más guapos para su Instagram, digamos. Entonces, le meten la variable foto a esa computadora. No va a salir nada, pero les va a devolver su misma foto que cambió en ese mismo procedimiento. ¿Entienden? Eso sería una función. Es como que le están metiendo una variable y no salió otra variable, sino que se modificó esa misma. O sea, eso puede hacer un procedimiento. No sale nada, solo entra. ¿Y qué hace una función? La función va a tener una entrada y una salida. Bueno, no necesariamente una, puede tener varias entradas. La cosa es que pueden entrar y salir. ¿Ok? Tiene entradas y salidas. Y en el procedimiento solo hay entradas. ¿Ok? Entonces, tomando en cuenta lo que les dije, lo que puse aquí, que es un procedimiento, cambiar tamaño de disco, ¿cómo tomaríamos este procedimiento? Vamos a volver a poner esto de acá. Ya teníamos nuestra variable PC, que es como que nadie ve nada, ¿cierto? Tenemos funciones y tenemos atributos. Atributos y funciones. Ok. Ya. Como les estaba diciendo, ya estamos en la función cambiar tamaño de disco. Tenemos una computadora, ¿cierto? Queremos, qué sé yo, la vamos a poner como las antiguitas, con CPU. Ya, queremos cambiarle el tamaño de disco. Entonces lo que vamos a hacer es comprar un nuevo disco, ¿cierto? Entonces tenemos nuestro nuevo disco, aquí le voy a poner. Esto sería nuestro nuevo disco. Nuevo disco. Y para cambiarle el nuevo disco simplemente entramos, lo modificamos y le metemos el nuevo. Al cambiar el disco estamos nosotros recibiendo algo, o sea, nos está dando la computadora algo nuevo. No, ¿ve? Simplemente le cambiamos el anterior disco y el otro disco que tenía lo botamos, digamos. O sea, no tiene por qué devolvernos la computadora eso. Por ahí incluso se fregó, digamos. Así que no nos sirve el anterior disco. Y es por eso que es un procedimiento. ¿Qué es lo que está entrando a la computadora? Está entrando un disco. Un nuevo disco. ¿Y qué va a hacer en nuestra clase computadora? Que este procedimiento está en la parte de funciones, que también aquí hay funciones y procedimientos, que no lo anoté, pero bueno, por si acaso lo anoto. Hay funciones y procedimientos. Ya, este procedimiento, al meterle nosotros el nuevo disco como una variable, digamos, lo que va a hacer es comunicarse con nuestra clase, que está acá, ¿no ve? Entra acá y ya está dentro de la caja negra, o sea que ya se puede comunicar con nuestra clase. Va a ir a nuestro atributo del disco anterior, lo va a borrar y lo va a reemplazar con el nuevo disco que teníamos. Y ahora ese nuevo disco va a formar parte de los atributos. O sea, se va a reemplazar el valor numérico al disco que teníamos en la computadora. Y es así como nosotros podemos afectar los atributos de la clase. ¿Se entendió más o menos cómo trabaja ese procedimiento? A ver, lo voy a medio codificar acá en lo que es Delphi para que más o menos se vea. Ya, a ver, teníamos la función cambiar tamaño disco, ¿cierto? La vamos a poner aquí en la implementación. ¿Cómo funcionaría? Cambiar tamaño disco. Teníamos ahí dentro el nuevo tamaño que es un Word.
y hacemos begin end, ¿cierto? Ahí. Ya. Oh. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué no me está tomando esto? Ah, ya, me faltó el punto y coma. Ya. Ya, tenemos nuestro procedimiento que decía que iba a entrar un nuevo tamaño, ¿cierto? Un nuevo disco. Le vamos a poner nuevo disco mejor para que se entienda como en el ejemplo que les dibujé. Tenemos el nuevo disco. Va a entrar ese nuevo disco, como ya está aquí, está dentro, ¿no ve? Dentro de nuestra clase. Ya podemos llamar a nuestros atributos privados, porque ya estamos en la función que nos comunica con el exterior. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Era reemplazar el disco anterior, que era privado, por el disco que le estamos metiendo. Entonces, ¿cuál es el disco que estamos metiendo? Nuevo disco. ¿Cuál es el disco anterior? Es este que dice disco. Entonces pondríamos disco, dos puntos igual a nuevo disco. Y con eso, oh, ¿qué pasa? A ver. Ya a ver, en este caso no sé por qué me está dando error. Pero, a ver, lo voy a aclarar despuesito. En el video de YouTube lo voy a poner bien. Ya, pero como diciendo el ejemplo, aquí digamos estamos tomando la variable que ya se puede comunicar con nuestra variable interna de la clase, que era disco. Entonces ya la reemplazaríamos con lo que es el nuevo disco que estamos introduciendo. Y con eso ya quedaría lo que es nuestro cambio de tamaño de disco. Ya podríamos comunicarnos por medio de este procedimiento, que el procedimiento, al ser público, ya nos deja comunicarnos con el exterior, como les decía. Y en cuanto a ver a las funciones de este ejemplo, sería, digamos, tenemos ver disco y ver RAM. Que esto simplemente de la siguiente manera, digamos, tenemos, bueno, lo voy a poner aquí primero, lo vamos a graficar, porque lo pusimos así. Ya, como teníamos función, las funciones que hacen, meten un valor y sacan un valor, ¿cierto? Pero también pueden no meter ningún valor y devolver valores. La cosa es que salga algo. Entonces, ¿qué era lo que teníamos en nuestra función de esa clase? Teníamos la función ver disco y ver RAM. ¿Qué es lo que va a hacer esta función? En vez de meter un valor, en vez de meter un valor, lo que va a hacer es, se va a comunicar con lo que es nuestra variable computadora, va a sacar el atributo que necesitemos en esa función, que en un caso es, a ver, ver RAM, creo, ver disco y ver RAM. Ya digamos, hagamos ver RAM primero. En el caso de ver RAM va a acceder al atributo RAM y ese lo va a devolver como una variable para que la gente lo pueda ver. Entonces, ¿qué haría esta función que nos permite comunicar con la variable? Sería lo siguiente. Digamos, ya poniéndolo en código, sería función VRAM. No tiene ningún valor de entrada. ¿Qué va a devolver? Va a devolver el mismo tipo de variable que es la RAM, que es un Word. Y aquí ponemos begin. Ay, pucha, no puse punto y coma. Begin y end, digamos. Ya tenemos la función VRAM que va a devolver un Word. ¿Y qué es lo que va a hacer aquí? Un return. A ver. No ponemos los returns así, ¿acaso? Ah, result. Es que estoy acostumbrado a usar otros lenguajes. Van a disculpar. Result. Le ponemos igual a lo que es la variable RAM, que está ahí arriba. Y eso es lo que va a devolver nuestra función VRAM.
Entonces así nosotros podríamos comunicarnos con lo que es una clase. Tal vez ustedes ahorita dirán, digamos, ¿y por qué directo no lo ponemos? Esto es más bien desperdicio de tiempo y no sé qué cosa. Pero en realidad sí es muy útil en cuanto a seguridad, porque digamos, imagínense que ustedes ya tienen o han creado, digamos, qué sé yo, un juego, digamos, y tal vez lo pusieron de pago. Y si tienen todas sus variables en públicas para que todo el mundo pueda acceder, cualquiera podría cambiarse las cosas y ponerse que sí pagó, que no pagó, y podrían hacer lo que quisieran con su código, digamos, porque no está bien estructurado. Esto más que todo se lleva para que ustedes puedan aprender cómo el código se debería organizar y cómo se arma en sí, porque siempre van a usar en el futuro, tal vez no usen el lenguaje, pero van a usar la programación orientada a objetos. Se usa en casi absolutamente todo, se usa es lo que es abstracción y lo que es programación orientada a objetos. ¿Tienen alguna duda de lo que es esto que he explicado? A ver, vamos a ir repasando los puntos que tocamos así de pasada para que... Ay, pucha, lo mezclé todo. Primero, a ver, vimos... ¿Tienen alguna duda de lo que es en sí, qué es programación orientada a objetos? ¿O ninguna? Ahora vamos a poner un cronómetro para preguntas, para que no nos tardemos mucho también en cada pregunta. Unos 2 minutos por pregunta. Vamos a pasar por cada cosa que lo que avanzamos en esta lección para ver si tienen dudas. Y vamos a poner un cronómetro de 2 minutos. Uy. Ya como estamos perdiendo tiempo, 1:30 ahorita. Ahorita sería si tienen alguna duda acerca de... Igual si tienen dudas más adelante y ahorita no quieren consultar, igual me pueden decir por el WhatsApp, no hay problema, yo les respondo. O igual si es que ya lo expliqué en alguna clase, les mando el link al video, al minuto preciso en el que explico ese punto. Si tienen alguna duda en cuanto a lo que es, qué es el concepto de programación orientada a objetos, díganlo ahorita. Después igual vamos a ir revisando lo que vimos después para que pregunten. Y a ver, nadie, dudas, preguntas. Y otra cosa también aclararles que las cosas que crean de las clases, que además de llamarse objetos, tal vez no sé si el ingeniero utiliza ese nombre, también pueden llamarse instancias, además de objetos. Se llama instancia de clase o objetos. Estos son sus dos nombres. Instancia u objetos. Ok. Uy, ya. A ver, creo que 11 segundos para estas preguntas. Luego pasamos al siguiente temita para preguntar. Ya, a ver, ahora pasemos a ver al otro. Y a ver, ¿alguien tiene alguna duda en lo que cuanto a lo que respecta a la clase computadora que pusimos de ejemplo hoy? O a la clase teléfono también que estaba de ejemplo, alguna de esas dos. ¿Entendieron cómo funciona en sí una clase al englobar los atributos y todo eso? Compañero, una pregunta, ¿lo puede enfocar, o sea, en la pantalla que aparezca el Delphi? Que lo Ahí ya. ponga el Delphi. Por favor. Ahí está. Igual por si acaso ahorita este código no da, la verdad no estoy seguro por qué no da, pero en el video que suba lo voy a poner esto ya solucionado. Así que no se preocupen en eso. Y voy a aumentarle un poquito más poniéndole ya de formularios y eso para que se vea un poquito más la explicación en cuanto a cómo funciona esta clase que pusimos de ejemplo. Una pregunta. Ya. A ver. ¿Una implementación
Ya. En el proceso y en la función que hiciste, Ujú. ¿esa parte vendría a ser público o privado? Esto de aquí dices. No, la parte de abajo. Ah, ya. El proceso y la función. Ya. Lo que es esto de aquí sería público en sí. Es lo que aquí está llamando es al desarrollo de lo que se definió aquí arriba. No sé si me expliqué bien. A ver, en otras palabras, este procedimiento de aquí es el mismo que este de aquí. Aquí lo estás definiendo y aquí estás poniendo cuál es su código. No son diferentes. Entonces, como este al arriba estar en la parte pública, este se hace público también. ¿Se me entendió? Sí, sí. Ahí. O sea que cuando yo quisiera definir algo que sea privado, Lo pones en esta parte de directamente arriba. Ajá. o lo puedo poner ahí en la misma parte que está abajo, o tiene que ser debajo de Si privado. quisieras que una función fuera privada, digamos, lo sacas de aquí y lo pones en esta parte de arriba. Y eso ya haría que esto de acá sea privado automáticamente. Lo que lo cambias es en la parte de interface. Ya, ya, ya. Es como que esto es lo mismo, pero es como que apuntan a lo mismo, digamos. Es por eso que usan el mismo nombre también. Yo sé que técnicamente tengo que definir qué es lo importante del programa que estoy realizando para poner para poner privado y para ponerlo público. Ajá. Ajá, o sea, definís qué atributos son los que vas a usar en la clase que vas a crear, los que crees que nadie debería tocar, y si alguien necesita, digamos, verla o tal vez cambiarla, ya lo pones en público, pero los procedimientos, no los atributos. Los atributos casi la mayoría siempre deberían estar en privado en las clases. Y para acceder a ellos le pones funciones o procedimientos. Ya, ok, gracias. De nada. A ver, pasemos a la siguiente que sería, a ver, ¿alguien tiene dudas en cuanto a lo de, uy, en cuanto a lo de interfaces de la clase? Aunque eso en sí ahorita no les va a afectar mucho el concepto, pero la verdad ayuda mucho porque después, o sea, casi no lo suelen explicar los ingenieros porque, o sea, no lo usan mucho, pero es útil saberlo porque siempre está el código ahí y si uno no sabe qué hace, uno a veces lo borra por accidente y luego dice, pucha, ¿qué faltará? Y reinicia un proyecto desde cero otra vez porque no sabe qué borró, ¿no ves? Es por eso que les suelo aclarar qué hace eso y por qué no debería sacarse, digamos. Las interfaces lo que hacía era decir en qué está conformada nuestra clase sin codificar nada, digamos. O sea, solo define, tiene RAM, tiene procesador, disco, marca y tiene estos procedimientos y en la parte de implementación recién implemento. Esa es la parte de interfaz. Si tienen dudas, díganme nomás. Ya a ver, ahora pasemos a unas preguntas de funciones y procedimientos. Si tienen dudas sobre eso, pregunten. Igual, no importa, como les dije más adelante, pueden preguntarme si tienen igual dudas. Solo ahorita para que se sepa por si no se acuerdan de que avanzamos en todos estos garabatos que tenemos aquí. Para que sepan qué preguntar, si es que tienen dudas. En cuanto a funciones y procedimientos, si tienen dudas de cómo funciona, díganme nomás. Los procedimientos solo tenían entrada, modificaban lo que quieran en la función, en su procedimiento, mejor dicho, y lo cambian cualquier cosa en la clase o en lo que entró y no devuelven nada. Pero pueden modificar ahí cualquier cosa dentro. No tienen un result, digamos, un return. Y las funciones tienen entrada y salida. Y pueden no tener ninguna entrada, pero devolver algo de la clase. Como en el que pusimos VRAM, que solo tenía una salida, ¿cierto? Bueno, de las funciones de la clase esta de acá.
de la computadora que hicimos en Delphi. Creo que eso ya sería la última parte, sí. Bueno, aquí les traigo la solución al problema que estábamos teniendo, que era que nos salía un error aquí. Y nosotros decíamos, ¿por qué sale error en esa clase si es que ya está todo bien definido? El error es el siguiente. Es que aquí en el procedimiento, al implementarlo, en la parte de implementación, tienen que ponerle el nombre de la clase antes de y un punto. Y esto, ¿por qué? Esto es más que todo ahorita característica del lenguaje, porque en otros lenguajes no se hace de esta manera. Pero en pocas palabras es porque para indicar que le pertenece a esa clase. Aunque suene muy repetitivo, hay que ponerlo siempre ahí. Porque así va a detectar las variables que tiene esta clase de aquí. Ok. Aquí al procedure computadora punto, el nombre del procedimiento que tenían declarado en público, y esta computadora, ¿de dónde sacan ese nombre de variable? Pues lo van a sacar de acá. Donde pusieron type class, de ahí lo van a sacar. Ok. Y bueno, con eso se soluciona los errores que nos daban en la anterior parte cuando no pudimos poner estas variables y nos salía un error. Con eso quedaría solucionado el problema. Aquí teníamos primero la unidad, la interfaz donde definíamos todo lo que va a tener nuestra clase, sus atributos privados, sus funciones públicas y cómo se implementan esas funciones públicas. Bueno, eso sería todo en cuanto a esta auxiliatura, creo, porque, bueno, ya explicamos todo lo que es las clases y cómo funcionarían los procedimientos, o sea, de cómo está orientada la programación, orientada a objetos en sí. Un repaso rápido. Ya en las próximas clases vamos a intentar ya introducirnos así también a manera rápida para alcanzar el ritmo que tienen ahorita aunque solo es la clase números y luego la clase cadena, si no me equivoco, ¿cierto? Entonces vamos a ir repasando eso y bueno, eso sería todo. Si tienen dudas, me hablan nomás por WhatsApp y bueno, nos vemos, chicos. Compañero, una pregunta. Sí, sí. ¿Y las auxiliaturas solo van a ser ¿Qué día van a ser la auxiliatura? Van a ser los jueves a las 5 generalmente van a ser. ¿Solo los jueves? Sí, yo creo que sí. O en caso de que necesitaran, digamos, están por tener un examen, tal vez tengamos unas 2 a la semana. Esas veces. Gracias. Ya. Bueno, nos vemos, chicos. Bye. Nos vemos.